Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo temas de importancia nacional. Hablamos un poco del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el eventual traslape que se puede dar con el proceso de elección de la persona que estaría al frente de la Fiscalía General de la República el próximo año. Es un gusto para mí recibir a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Y también está conmigo René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, bienvenidos a República. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Enrique. René. Buenos días, Carlos. Es un gran gusto colaborar. Gracias a ustedes por tomar la invitación y me gustaría que empecemos con esto, doctor Hernández Valiente. Hace unos minutos han estado aquí la diputada Nidia Díaz, el diputado Almendares. Ustedes pues pudieron escuchar un poco el desarrollo de la entrevista y nos mencionaron lo siguiente. Hoy, a las 8 de la mañana, PCN, Arena y PDC tendrán una nueva reunión de carácter privado para que en función de ello se presente una postura como partidos que son miembros de la alianza de la coalición presidencial. A pesar de que la semana anterior se había mencionado que ya no iban a existir reuniones privadas ni bilaterales, pero habrá una nueva reunión privada y en función de esto se va a sentar postura de dichos grupos parlamentarios. ¿Cómo lee usted esos movimientos? Esperanzador de alguna manera, pero con cierta reserva en cuanto a un resultado positivo porque no representan la mayoría que se requiere para poder elegir a los magistrados en esta situación de mora institucional en que se encuentra la Asamblea Legislativa con el pueblo salvadoreño. La mora no es entre ellos ni es de los partidos, es del cuerpo legislativo en general. Me parece que hay algunos comentarios de este día en la prensa escrita de la mañana que ilustran un poco la pregunta y nos le dan casi que una respuesta en la cual todos coincidimos. La Asamblea Legislativa está fallando y le está fallando al pueblo desde luego porque lo está dejando huérfano de poder reclamar sus derechos. Se ha hablado que el agua es un derecho fundamental, pero la justicia, si bien la justicia no es el derecho fundamental, sí el acceso a la justicia. Y el ciudadano no tiene en este momento acceso a la justicia constitucional, que es el tribunal en donde se le defienden sus derechos fundamentales y en donde se defiende también la misma Constitución. Entonces yo pienso que esta reunión de esta mañana, es esperanzadora, pero tiene algunos defectos de origen, ¿no? En primer lugar, a estas alturas de la mora legislativa, más de 2 meses, siguen dándole la espalda al pueblo, escondiéndose en la oscuridad de un cuarto para tratar un tema que ya no les es legislativo, es de nación, es de país. Entonces, si el tema tiene esa envergadura y esa importancia, los diputados deberían darle la cara al pueblo y decirle, vaya, mire, vamos a sesionar frente a ustedes, pueblo. Vamos a sesionar con ustedes, civilidad, lo que llamamos la sociedad civil, que a mí me gusta más el término de civilidad. Entonces, sesionar de cara al pueblo significa abrir la discusión y no esconderse en un cuarto para tratar un tema tan importante como es la elección de magistrados. No pretendo que se discutan nombres en una sesión como esta, porque el fallón no está en los nombres. Si los nombres son 30 y ya sabemos cuáles son los mejores, han sido evaluados y se han publicado sus características, su cumplimiento de los requisitos constitucionales. Todos los conocemos ya quiénes son los mejores y quiénes son los peores. No son los nombres, es el sistema el que está fallando. Como la Constitución es como es, porque así tiene que ser, limitada en cuanto a su extensión, no es un reglamento. Sí existe un reglamento en la Asamblea que es incompleto, que es más incompleto todavía, porque debería ser de detalle, que debería regular la forma en que se llevan adelante las elecciones de segundo grado. Creo que Enrique ha hablado de esto en varias ocasiones. ¿Cómo se llevan adelante las elecciones de segundo grado? No solamente las de magistrados. ¿Qué hicieron? Retrasarse en las entrevistas de los candidatos por el campeonato mundial. Y se retrasaron 1 mes. Y eso traía la intención de llegar a la situación de acefalía en que estamos ahora. Entonces, yo pienso que tanto Arena como PCN y PDC deben poner sus barbas en remojo. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Y por qué no se abren al pueblo? Que lo hagan.
Hay un aspecto acá que ha mencionado el doctor Hernández Valiente, Enrique, y bueno, retomando este primer punto donde el cual quisiera tener su reflexión es, parece ser el PCN ha oscilado en posturas, ha tenido dos cambios, el diputado Almendaris nos lo mencionó acá, ha cambiado su posicionamiento y en función, él alega, de tratar de hacer entendimientos entre los distintos grupos parlamentarios, incluyendo el propio, pero aquí me llama la atención esto, este espacio de una nueva reunión de carácter privado se puede interpretar de distintas maneras y eso afecta, y coincido con el doctor Hernández Valiente, al tema de la transparencia. El punto es que esto puede marcar mucho, puede ser un elemento, la presión que puede ejercer el partido Arena para posicionar sus perfiles en concreto, en cambio, en detrimento o bajo la negociación de los que el PCN y el PDC promueven. Sí, no, gracias, Carlos. Digamos, en línea de lo que señala el doctor Hernández, en efecto, creo que sí hay un problema de método, ¿no? Y el hecho de continuar con estas reuniones secretas, privadas, tomándose un café, como dijo el diputado presidente Quijano, o sea, no es, digamos, el método adecuado en una democracia, no es el método que la jurisprudencia constitucional ha señalado. Definitivamente tiene que ser una deliberación pública. Y yo creo, doctor, que sí también se trata de nombres, porque lo que se tiene que discutir públicamente son esos nombres. O sea, el mismo diputado Almendares ya hace casi mes y medio dijo él, es que si esto fuera cuestión de méritos, dijo, ya hubiéramos elegido. Eso, lo cual significa que él está reconociendo implícitamente que la elección no es por mérito, sino que la elección es bajo otras negociaciones. Este método de simplemente intercambiar nombres, definitivamente, si lo vemos así, no es el método correcto. Lo que debe ser es una discusión pública, abierta, una deliberación pública frente a los medios de comunicación, frente a la población, frente al pueblo, donde empiecen a discutir nombres. Yo quiero entender por qué para un diputado, por ejemplo, es mejor un candidato que es juez de primera instancia, por así decirlo, de tantos cargos, o un candidato con total y nula experiencia en campo constitucional, que un candidato que tiene publicaciones, que tiene experiencia de 20 años, que tiene estudios especializados en derecho constitucional. O sea, yo quiero entender por qué por qué un candidato, por ejemplo, para ser magistrado de la Constitucional, ¿por qué es mejor un candidato que no tiene ninguna experiencia en derecho constitucional que un candidato que tiene 20, 25 años de experiencia y ha escrito libros sobre ese tema? Dice uno, espérate, hombre, yo no quiero ver, pues, ¿cómo es posible? Pues, esto es como que un diputado dijera, miren, fíjense que yo tengo unos cálculos en el estómago, pero quiero que me los opere no el cirujano, que me los opere el matemático. Porque el matemático, pues, algo de cálculos ha de saber. Entonces, digamos, lo pongo así. Eso es lo que me quiero enterar. O sea, yo creo que lo que debemos de saber, ¿no? De ponerse a la vista y decir las razones por qué. Y así lo dijo la Sala de lo Constitucional, que terminó en julio, deben de indicar por qué prefiere unos candidatos y no prefiere otros. Entonces, yo creo que esto es lo vital que se debe poner de frente. Cualquier otra cosa, Carlos, va a ser estrictamente el resultado de una negociación política que no sabemos qué es lo que va a terminarse negociando. Ese es el problema. Debo de hacer una pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría profundizar en ello e incorporar el siguiente elemento. Proceso de elección de la persona que estaría al frente de la Fiscalía General de la República. Los traslapes nos pueden llevar a que sean parte de la negociación o de la búsqueda de entendimientos entre los partidos políticos, y en un contexto de campaña electoral le agregamos todavía más. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con un análisis del proceso de discusión de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y me acompañan René Hernández Valiente y Enrique Anaya. Hay un aspecto acá, doctor Hernández Valiente, que me llama la atención, es si incorporamos la variable elección de fiscal o de la persona que estaría al frente de la Fiscalía General de la República,
el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa, se va configurando algo que en el común denominador se dice en un combo, y el combo permite hacer reparticiones con más claridad porque hay diferentes intereses encontrados. Uno porque quieren que le aprueben el presupuesto, más si viene con deuda; otro que quiere posicionar sus personajes o ciertos perfiles en una de las instituciones, y en el caso de la Fiscalía General de la República, por el tema de las líneas de investigación que tiene el Ministerio Público en casos contra la corrupción, en temas de seguridad pública y ciudadana, entre otros aspectos. ¿Por qué es necesario hacer un análisis de esos tres elementos que confluyen en estas circunstancias? Bien, porque cronológicamente corresponden a un momento coincidente o cercano en su coincidencia, digámoslo así. El fiscal tiene que ser electo en enero, ¿no? Entonces, ahí tenemos a pocos meses ya la figura y las manifestaciones de los partidos políticos en cuanto a su apoyo al fiscal y en cuanto a su rechazo del fiscal, que por cierto casi que tienen las mismas características de lo que estamos viviendo en este momento entre gobierno y oposición, y partido de gobierno especialmente, y la oposición. Es decir, hay un enjuiciamiento de exfuncionarios de gobiernos del FMLN, y también de Arena, por supuesto, pero es del FMLN en este momento, que está con santificado con un Olimpo del asilo político que le dio Daniel Ortega al expresidente Funes, y que no ha sido posible que lo juzguen acá todavía. Yo entiendo que el fiscal está manejando alguna estrategia que no conocemos a fondo, pero que va a redundar en algún beneficio. Yo pienso que los combos no han sido realmente el mejor sistema, y quiero decirle que yo reitero, Quique, de que no son los nombres los importantes, sino el sistema. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que satisfaga realmente las exigencias de la ciudadanía en cuanto a qué método utilizar para poder designar funcionarios de segundo grado, y ahí incluye al fiscal. Si no hay un método que nos satisfaga, quiere decir que o hay uno que no satisface, quiere decir que igualmente hay un vacío legislativo que se ha pretendido llenarlo a través del Consorcio por la Transparencia con una propuesta de reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, se llama RIAL. Esta propuesta se recibió en la Asamblea, pero no se quiso conocer sobre pretexto de que iba a quitarles el tiempo para elegir magistrados, y no eligen. Entonces nos están dando a tol con el dedo, nos están engañando. Yo digo que nos están estafando socialmente desde el cuerpo legislativo con el silencio culpable de la omisión constitucional de designar funcionarios de segundo grado. Si existe un proyecto, lo menos que se puede hacer es discutirlo. Entonces, aquí quiero yo decir que después de 60 y tantos días, 65, 70 ya casi, bueno, más de 2 meses, en donde el cuerpo legislativo, los señores 84 representantes del pueblo salvadoreño, en quien se deposita la confianza del pueblo, ¿para qué? Como funcionarios representantes del mismo, calificados, mejor que el pueblo para hacerlo directamente, calificados para una elección de segundo grado, están fracasando, están fallando los 84. Eso se llama cuerpo legislativo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Revisemos el sistema. Y si el sistema no sirve, arreglémoslo. Pero no sigamos patinando o pataleando con nombres, porque de nada ha servido. Si de nada ha servido 60 y tantos días después, no esperemos que a los 100 días esto cambie. No va a cambiar. Entonces, si el sistema del reglamento interno vinculara realmente a la idoneidad, a la independencia, a la calificación técnica, y se ha hablado de un baremo. Yo no voy a hablar del baremo porque pareciera que ya es mala palabra, no les gusta, ¿no? Entonces, de la evaluación técnico-científica que han hecho expertos en el Consejo Nacional de la Judicatura, por citar un ejemplo, el diputado independiente lo ha hecho. Entiendo que también la fracción de Arena tiene por ahí un baremo que no lo ha presentado tampoco. Yo creo que es momento de que digamos, vaya, en los próximos 8 días contratemos a quien puede hacer un baremo en el país, que hay mucha gente, y hay otros que lo han demostrado que sí lo pueden hacer, y establezcamos un baremo
que nos sirva de guía metodológica para elegir, pero con alguna vinculatoriedad, porque si va a ser otro baremo que se va a ignorar como el del Consejo de la Judicatura, no vale la pena seguir luchando con estos diputados que están llegando per se a la elección del fiscal. Hay un asunto aquí que lo vemos venir, y lo estamos anticipando. Esto es un paquete electoral que quieren hacer. Quiere incorporar la idea que usted mencionaba, doctor Hernández Valiente, para consultarle a Enrique. Bueno, está el contexto de la campaña electoral y uno de los escenarios, en principio, se podría creer, hace 2 o 3 meses atrás que eso no era probable, pero ahora toma fuerza de que la decisión se puede llegar posterior a los resultados de las elecciones presidenciales. Y ahora con el elemento que mencionaba el doctor Hernández Valiente, a ver, está el caso del fiscal general de la República. Entonces, estas distribuciones y lo pernicioso que puede ser el hecho de no hacer transparente ni establecer criterios específicos en función de lo que determina el reglamento interno de la Asamblea, interior de la Asamblea Legislativa, ¿cómo afecta al ciudadano en términos generales? Yo creo que en realidad, y retomando la expresión del doctor Hernández, en realidad yo creo que la Asamblea Legislativa nos está tomando el pelo a los ciudadanos con todo esto. Francamente, aunque este servidor no soy una persona, digamos, de mala fe, pero yo creo que en esto ya hay una conspiración, francamente, para no elegir sala, para no tener Corte Suprema compuesta, llegar no solamente hasta la elección presidencial. Yo te apuesto, Carlos, que dependiendo de quién gane, podría alguien estar interesado en decir que no haya sala, ¿no? Así que el que gane, nadie le va a cuestionar su elección, que el que gane, nadie va a poder haber salas que le esté declarando inconstitucionalidades si empiezan a emitir decretos ejecutivos o algo por el estilo, o que empiecen a emitir, como ya empezaron a agarrar la práctica, de 5 o 6 vetos por inconstitucionalidades, ¿no? Y aquí estamos en el mundo kafkiano, porque en la última sesión plenaria el diputado Medino decía, es una irresponsabilidad que nos pidan que superemos el veto de inconstitucionalidad, porque si el presidente lo manda a la sala, dice, lo manda, como no hay sala, dice, ¿para qué lo vamos a superar? O sea, espérenme, ¿qué pasa aquí? O sea, porque usted incumple su deber, está todavía incumpliendo el otro deber. O sea, esto es, digamos, en el absurdo. Y te voy a decir, Carlos, o sea, yo sé que a veces los abogados nos llenamos la boca con estas palabras: institucionalidad, Estado de Derecho, separación de poderes, pero esto tiene una afectación concreta, como bien señalaba el doctor. La ausencia de acceso a la justicia afecta a personas de carne y hueso. Aquí todavía, porque no se ha hecho público, digamos, el sentido de ponerle cara y rostro. La Sala de lo Constitucional, de las últimas sentencias que dictó, la que terminó el 15 de julio, fue el tema de los pacientes renales. Hay más de 2.000 pacientes en el Seguro Social, tengo entendido, que no están recibiendo el medicamento que la sala ordenó que debían de recibir, sino que continúan recibiendo otro medicamento que los deja prácticamente postrados. Esa es la ausencia de justicia, ese es el problema, que no tengamos justicia constitucional. Yo quisiera ver que el seguro abriera sus puertas y que le permitiera a los medios de comunicación llegar y ver a los pacientes. Y que la gente dijera, no me están dando la medicina que me corresponde. Veamos, si no hay habeas corpus, dice uno, se dice como son números y no vemos rostro, decimos, hay 60 habeas corpus pendientes. Habeas corpus significa que alguien está metido en una cárcel, que alguien está metido en una Bartolina. O sea, francamente, como dijo ya un par de diputados, lo dijo el diputado Francis Habla, lo dijo la diputada Hernández, ya nos está dando vergüenza la actuación de diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo en realidad con esto. Y yo creo que no es solamente el concepto, está afectando gente de carne y hueso la ausencia de la justicia, Carlos. Debo de irme a una pausa, pero al regresar quiero incorporar otros elementos en este proceso de análisis, porque también lo he escuchado de diferentes personas que han venido a República y nos mencionan, también hay intereses marcados por las decisiones de la Corte Plena, sobre todo en los casos de investigación de la sección de probidad, que ahí también hay un elemento que no hay que dejar de lado y me gustaría escucharles al respecto. Una pausa, regresamos.
Último bloque de esta segunda parte de República. Del lunes 24 de septiembre hablamos con los abogados Enrique Anaya y René Hernández Valiente del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también de elementos alrededor de ello, Fiscalía General de la República. Y otro de los asuntos que no quiero pasar por alto, doctor Hernández Valiente, es lo siguiente. Uno de los aspectos que se ha discutido acá, bueno, nos lo mencionó Aldo Álvarez de Cambio Democrático, también aquí estaba Juan José Martel, que uno de los asuntos que hay que tener en consideración y que puede ser de los puntos de acuerdo o de búsqueda de negociación entre los grupos parlamentarios es sobre los intereses que se encuentran ante las investigaciones de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, dado que tienen un listado. Se ha conocido también de que ya hay algunos casos cercanos para tomar una decisión, pero se requiere tener el pleno de la Corte Suprema de Justicia para tener este tipo de acuerdos. Entonces me gustaría consultarle sobre ello. ¿Qué tanto influye o por qué se considera como un elemento, un criterio relevante la configuración de la Corte Plena, sobre todo para la investigación de estos casos ante eventuales o supuestos enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos? Bueno, yo quisiera dar un antecedente muy breve sobre la conformación de la Corte. Yo creo que la Corte está conformada con 8 como quórum para decidir. La discusión pudiera estar quizá un poquito más semántica entre Quique y yo, tal vez en cuanto a que si el quórum para instalación es 8 o es 15. Desde luego un alto tribunal de una corte tan alta como la Corte Suprema de Justicia, al máximo, en realidad tenemos que ser un poco más exigentes en cuanto a los quórum de instalación. Pero si no hay instalación tampoco hay quórum para decisión, entonces ahí vendría una pequeña discusión. Esta la ha salvado el presidente de la Corte diciendo que los temas no los va a tratar, estos temas, hasta que no estén los 15. ¿Esto es una cuestión pilatesca o es una cuestión de fondo, verdad? ¿O es de forma de discusión procesal? Bueno, como quiera que sea, él tiene la última palabra en esto, y como él convoca, si no hay convocatoria, tampoco hay reunión de Corte Plena. Yo con esto lo que quiero decir es que a propósito de los casos de enriquecimiento ilícito que están en proceso, que golpean a algunos funcionarios de la Asamblea Legislativa, exfuncionarios de la Asamblea Legislativa, sí. Ya sabemos, los nombres los tenemos todos porque estuvieron publicando muchos días constantemente y los conocemos de memoria y sabemos que ha habido un enriquecimiento que todavía no se ha determinado que sea ilícito, porque es obvio que ahí están las construcciones, ahí están las casas, ahí están los terrenos que favorecieron al expresidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces, yo creo que es válida la argumentación, pero no debería de formar parte de las decisiones colegiadas de ningún partido político, porque esto obviamente hace que demerite el partido político en un grupo de apoyo a la corrupción en vez de un partido político. Entonces, ¿qué tenemos? Un partido político, un grupúsculo político que son minoritarios, como dijo Díaz hoy en la mañana. Todos son minoritarios. Entonces, es un grupúsculo político que apoya a la corrupción. Esa es la lectura ciudadana. Entonces, yo quiero recordar que la democracia se construye sobre base de una confianza en los funcionarios que se eligen por el pueblo en una forma directa como son los diputados, y ahorita estamos viendo realmente que la Asamblea Legislativa, según dice Roberto Rubio esta mañana, es un Olimpo político de dioses malignos, porque inclusive cita a Tántalo y Cronos de Prometeo encadenado, que llegaron hasta a cocinar y comerse a sus hijos para que no les birlaran el reinado. Entonces, ya cuando se ven comentarios en columnas responsables como la de Roberto Rubio, que dice que esto es un Olimpo político perverso, y señala que la democracia se vitalizó después de los acuerdos de paz, pero que ahora está involucionando gracias a la actitud de quienes deben ser los electores oportunos, de los garantes de la democracia, de los garantes de la Constitución y de los garantes de los derechos ciudadanos, y como no se dan, dicen ellos, entonces estamos ante una realidad de involución nefasta, dice Monseñor Escobar Alas, también esta mañana.
Diego García Sayán, desde el punto de vista internacional. O sea, que desde el punto de vista nacional no hay una expresión que no censure a los diputados, y todos, si todas les censuran, si todos les dicen, está borracho, pero no se han tomado ni un trago, que se vayan a acostar. Porque la verdad es que la voz del pueblo ahorita ya no es esporádica, ya es una voz organizada a través de la civilidad organizada. Y si nos movemos al campo internacional, vemos al relator de Naciones Unidas de la independencia de los jueces, que fue quizá uno de los apoyos más grandes que tuvimos en el proceso de paz. Y digo tuvimos porque a mí tuve la suerte de ser el interlocutor de la cooperación del doctor Diego García Sayán, quien estuvo con nosotros al pie del cañón, mañana, tarde y noche, hasta que se logró la paz en El Salvador. ¿Qué es lo que dice Diego? Que en el campo internacional El Salvador está incumpliendo compromisos de una sociedad democrática, de un país democrático, que está violando principios que están en las cartas de Naciones Unidas y en todos los organismos internacionales, y que él lo que ve es un cuadro de inestabilidad política, de desconfianza en nuestros gobernantes, y sobre todo en la Asamblea Legislativa, y en la ausencia de un sistema judicial. Ahí quizá tenga razón Enrique en esto que dice, la tiene, desde luego. Y entonces se vuelve válido lo que ahora dice Diego García Sayán, que dentro de la Constitución debemos de hacer un análisis, dice él, de un proceso que vuelva y devuelva la tranquilidad al pueblo, que dé confianza a todos los sectores ciudadanos y que se elijan a los mejores. Por eso es que yo no he querido mencionar nombres, Enrique, porque puedo contaminar. Tú haces lo que quieras, pero yo no los menciono porque no es necesario. Basta con que nos quedemos en que el sistema no está funcionando, que el sistema hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que introducir para garantizar que los idóneos y los mejores sean los que lleguen a ocupar la sala de lo constitucional, a la cual tú y yo le tenemos un especial sentimiento y afecto y cariño, por supuesto. Antes de finalizar la entrevista, Enrique, le consulto este elemento. ¿Por qué puede influir en una decisión de estas características el caso de investigación de la sección de probidad? Porque Arena, PCN y Gana tiene personas, funcionarios actuales o exfuncionarios que están en esa lista. Esto es parte, digamos, de la opacidad, ¿no? Entendemos que, y si uno revisa, aunque no eran permanentes, pero si uno revisa las votaciones en Corte Plena, pues los 5 magistrados que se fueron, aparentemente junto con otros magistrados formaban un cuerpo que hacía prácticamente 8 magistrados que eran los que potenciaban, digamos, el inicio de procesos. Y esto vemos cómo generalmente genera estos incentivos perversos. Yo creo que para evitar estos incentivos perversos, lo voy a decir, yo sé que no lo van a hacer, pero sería muy fácil. Corte Plena, sin entrar en la discusión, pues con los 10 magistrados está funcionando, porque está funcionando ahorita para los temas administrativos. Sería muy fácil quitarles este sistema, este interés perverso. Que a los listas que ya tienen listos, que a los que ya tienen listos los 6, 7, 8 o 10 casos, que los manden a proceso de juicio civil por enriquecimiento ilícito, que allá se vayan a defender, y así le quitan a los diputados el interés perverso de que llegue gente que vote que no. Y yo te quiero decir, este punto es esencial y se mide hasta en el día a día y hasta se mide en los mensajes. Por ejemplo, en la parte final del anterior bloque de la entrevista, mencionaste el tema y le abordaste el tema a los señores diputados sobre el tema de la autorización del viaje para Roma, para la colonización. Pues acá te comparto, digamos, que nosotros en el despacho ya estamos preparando para presentar esta semana una demanda contencioso administrativo contra ese acuerdo de la Junta Directiva, ¿no? Porque claramente viola el uso de fondos públicos, ¿no? Que no pueden ser utilizados pues para aspectos religiosos de cada quien. Por supuesto que respetamos y agradecemos, digamos, la figura de Monseñor Romero, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con uso de recursos públicos y la separación Estado-Iglesia. Tengo que finalizar, Enrique, pero le consulto este aspecto más técnico para que nuestra audiencia lo pueda tener claro. En este momento, con la configuración que tiene la Corte Plena, puede tomar decisiones en el caso de enriquecimiento ilícito y no puede utilizarse posteriormente como un recurso de que vulneró el proceso legal o el proceso administrativo. Podríamos entrar en la discusión, pero en mi opinión sí se puede, y la práctica en El Salvador ha sido que
prácticamente la composición de un tribunal se determina por el número de votos. En estos momentos hay 10 magistrados, ¿no? Y por lo tanto, para tomar decisiones puede ser hasta con 8, así que sí puede funcionar. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Encantado. Enrique, ha sido un gusto. Doctor Hernández Valiente, ha sido un gusto que me hayan acompañado en esta segunda parte de República, iniciando la semana, y nos volveremos a encontrar en función de estos acontecimientos, las deliberaciones y decisiones que se tomen por los grupos parlamentarios. Ha sido un gusto. Gracias. No, es un gusto haberte acompañado, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Muy amable. Siempre Establecemos un pensamiento orientador, si se puede. ¿Verdad? Bueno, para promover discusión y generar debate, Claro. les agradecemos mucho que nos acompañen siempre en República. Establecemos entonces un enlace con Francisco Valencia de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este lunes 24 de septiembre. Un gusto saludarte, Francisco. Al inicio de semana, para tus invitados también éxitos. Y bueno, hoy en Cúbole no se vayan a perder buenos temas, como por ejemplo los medicamentos que están utilizando muchas personas para poder bajar de peso. Esto lo lleva a algo muy peligroso. Estaremos hablando también de esas boquitas deliciosísimas para recibir a todos sus amigos, y por supuesto emprendedores. Traemos cines, cómo se pueden ganar máscaras exclusivas de Venom, que próximamente estará en todas las salas del país. Esto y más acá en Cúbole a partir de las 8 en punto. Perfecto. Ahí estamos. Gracias. Perfecto, Francisco. Éxitos y que sea una muy buena semana para todo el equipo Igual. de Cúbole. Que todo Gracias. salga muy bien. Reitero el agradecimiento a nuestros invitados y a ustedes, amigos. Será hasta mañana, 6:30 en República.